Voy a quitar la máscara para que se oiga mejor. Todos les mandaron a todos mensaje, ¿verdad? Todos tenemos el... First of all, I would like to start with, I would like to give my condolences to the Flores family. Tony Flores passed away during the Christmas break. He was an employee of our district. He used to work at Sam Houston, Radar, Seco Mines, P. Gallego, and ECC. Mass is at St. Joseph's at 11 a.m. and funeral to follow. A couple of announcements. January 7th, we will have our second dose for vaccines at Graves and ECC, Rosita Valley, and Early Childhood and Literacy Academy. It will be from 8 to 11. Sam Houston will be in the afternoon. Sam Houston and P. Gallego will be in the afternoon from 1 to 3 o'clock. We will also do the rest of the schools next week, starting January 13th and 14th. We will send that information to the parents. We will be starting school tomorrow. Tuesday is scheduled. As you know, today wasn't scheduled for the students to come to school. That's why I didn't make a media announcement, because when we do our staff for our staff to stay home, we take care of it administratively all the time. Anytime we're going to cancel school, of course, we do a media announcements like today. But today, we have decided to start school tomorrow. Tuesday is scheduled. We will continue to monitor the hospital rate and infection rate. I talked to our CEO from a hospital, and he told me that the number of patients in the hospital is at a 6-year low. So we will continue with sanitation and making sure students wear masks, and we will be monitoring the situation daily. Any questions in English? Okay. En español, la familia Flores tuvo falleció un empleado del distrito escolar, Antonio Flores. Trabajaba en la escuela Sam Houston, Radar, Seco Mines, P. Gallego y ECC. Los servicios son en la iglesia St. Joseph's a las 11 y hoy. Vamos a seguir con las vacunas. El 7 de enero, con la escuela Graves ECC de 8 a 11, Rosita Valley de 8 a 11, Sam Houston y P. Gallego de 1 a 3. Ese es el segundo dosis. Enero 13, 14, vamos a hacer las escuelas que están pendientes todavía, que no hemos ido. Vamos a continuar con las clases mañana. Como hoy no hubo clases, ya estaba eso en el calendario desde julio, y cancelamos que los maestros trabajaran en la escuela de casa. Hoy, siempre que hacemos alguien que los maestros trabajen de casa o que es algo de nuestros empleados, siempre lo hacemos con la administración, no lo anunciamos al público. Vamos a seguir con clases el martes. El hospital, ahorita están los números muy bajos. Hablé con el CEO, el señor Montalvo, y me dijo que los números de pacientes están demasiado bajos y que no ha tenido tan poquitos pacientes los últimos 6 años. Vamos a seguir recomendando fuerte la máscara, y vamos a seguir con la limpieza para que esté todo seguro en las escuelas, y vamos a seguir con la condición, observando las condiciones que tenemos ahorita de casos en el condado. Preguntas. Entonces, ¿las clases regresan 100% presenciales? 100% presenciales mañana martes, sí. ¿Cuántos casos se consideran ya graves para que los alumnos no
Bueno, los casos, sinceramente, no lo que estamos manejando, manejamos la capacidad del hospital. Porque si el hospital no se pueden atender, entonces ya hay más peligro. Ahorita hablé con el CEO, Mr. Montalvo, y me dijo que los números están sumamente bajos de pacientes. Sí hay muchos pedidos para tomar las pruebas, pero la gente no se está enfermando para tener que quedarse en el hospital. Sí, ahorita estamos recomendando que por favor los padres de familia vacunen a los niños y que usen cubrebocas. Es muy importante ahorita. Siempre hemos notado, yo como superintendente, como su servidor, he notado que cuando la clase de resumen en un schedule o que los niños tienen que ir a la escuela, levantarse temprano, estar todo el día en la escuela y que ya siguen esa rutina, los casos normalmente bajan porque no andan en las fiestas, no andan en vacaciones, y normalmente ya cuando sigue la rutina normal, los casos bajan. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Claro que si el hospital llega a una capacidad que es alta, que ya uno no puede ni ir a hacerse un check-out normal, entonces sí ya lo consideramos de hacer otras opciones. Hay personas mayores de edad que están contagiados y tienen hijos viviendo en su casa, naturalmente. Entonces, esos hijos que son menores de edad y que están yendo a la escuela, ¿qué va a pasar con ellos? Estamos siguiendo los protólogos del CDC todavía. El CDC recomienda que si los niños están vacunados pueden seguir yendo a la escuela, aunque los padres estén contagiados. Eso es una decisión del hogar ahorita. Sé que el CDC va a cambiar esas guías en estos días, porque parece que van a pedir nomás 5 días en vez de 10 días. Cuando ellos cambian esas guías, nosotros nos ajustamos. Ahorita, ¿Qué va a pasar con los niños que están contagiados y que están yendo a la escuela? los niños que están contagiados, para empezar, tienen que quedarse en casa. Si un niño tiene un síntoma o está enfermo, tiene que quedarse en casa. Si hay un positivo, se tiene que quedar en casa. Lo mismo con el personal de la escuela. Si uno de nuestros empleados tiene COVID o tiene síntomas, tiene que quedarse en casa. Aproximadamente, ¿cuántos niños va a tomar el Distrito Escolar Independiente con los niños que falten a causa de que los papás están infectados? ¿Cómo van a manejar las faltas? Eso se maneja interinamente. Mandamos el trabajo para los niños, para que hagan el trabajo. El trabajo siempre es una cosa estar presente en el salón y es otra cosa hacer el trabajo. Hay 2 guías que seguimos: el porcentaje que el niño asiste a la escuela y el trabajo. Esas son 2 cosas que siempre exigimos. Los niños tienen que estar 90% en la escuela y tienen que hacer el trabajo. Esas son 2 cosas que manejamos, claro, con la más flexibilidad que se pueda para no perjudicar al niño. Sí, hay infectados, claro. Ahorita tenemos bastantes casos aquí en el condado. Sí ha habido empleados que han estado, que tienen COVID, que han estado positivos, y claro que ha habido varios niños, claro, como todo el tiempo. Digo, esto no ha parado todavía. Cuando empezamos el año estaba la situación peor. Ahorita el Delta estaba más peligroso que este variante. Ahorita lo que nos dicen es que a lo mejor este variante ayuda que pase lo mismo que pasó con el gripe español. El gripe español lo dominó otro variante que no fue tan grave, pero ayudó que no hubiera muertes. Se oye que este variante está mucho menos peligroso, sí es más contagioso, pero menos peligroso, pero a lo mejor ayuda que ya no haya más muertes por lo pronto. Pero por lo pronto ahorita estamos mandando el mensaje que por favor la comunidad que vacune, porque eso nos va a ayudar a que no vayamos al hospital. En este ciclo escolar que comenzó, ¿cuántos alumnos y cuánto el personal fueron infectados? Ese número no lo tengo, pero si me quieren visitar mañana para darles los números que tenemos hasta este punto, eso sí lo reportamos con el Estado.
Sí, sí. Pues, lo que diga el CDC. Nosotros seguimos las guías del CDC y cuando el CDC cambia las guías, nosotros hacemos una junta y ajustamos todos nuestros protólogos. ¿Ok? Ándale, muchas gracias. Hey, feliz año.